Hermes. Dicen que todos los monstruos alguna vez fueron humanos, pero no todos los humanos dejan de ser monstruos. Alucard, el vampiro inmortal de Hellsing, es la prueba viviente de esa verdad amarga, que la línea entre la humanidad y la oscuridad no se traza con sangre, sino con intención. Porque dentro de cada criatura que respira, late una pregunta que el tiempo nunca ha podido responder: ¿qué significa realmente ser humano? Alucard no siempre fue el cazador. Alguna vez fue el cazado. Fue el esclavo, el derrotado, el traicionado por su propia especie. Fue Vlad Tepes, un hombre que amó tanto la vida que terminó retorciéndola hasta convertirla en eternidad. Su historia es una plegaria rota, un grito silencioso que atravesó los siglos buscando redención. Y sin embargo, entre la sangre y el dolor, Alucard nunca perdió lo más peligroso que un ser inmortal puede conservar: la conciencia. Porque ser inmortal no es un don. Es una condena. Es mirar el paso del tiempo y ver que todo lo que amas muere, mientras tú sigues ahí recordando. Hellsing no es solo su historia, es su espejo. Es el escenario donde la oscuridad se enfrenta a sí misma. Donde el cazador y la presa, el monstruo y el humano, se confunden hasta volverse uno solo. Alucard trabaja bajo las órdenes de Integra Hellsing, una humana con un alma más férrea que cualquier cruz. Ella no lo teme, pero tampoco lo idolatra. Lo entiende. Y tal vez por eso él la respeta. Porque en ella ve algo que él perdió hace siglos: la pureza de una convicción. Cada vez que Alucard sale a cazar, no lo hace solo para eliminar enemigos. Lo hace para entenderlos. Cada monstruo que destruye es un reflejo de sí mismo. Cada cuerpo que cae le recuerda quién fue. Y en ese ciclo eterno de muerte y renacimiento, su poder se convierte en una carga. Porque cuanto más invencible se vuelve, más vacío se siente. No hay mayor tortura que la inmortalidad cuando se carece de propósito. La muerte da sentido a la vida, y el que no puede morir, vive sin sentido. Pero Alucard no es solo oscuridad. También es una lección. Porque en su inmortal tristeza hay una verdad que muchos olvidan: incluso el monstruo más temido puede amar la humanidad que ya no posee. Lo ves en su mirada cuando contempla a Seras Victoria, su aprendiz. Esa joven que aún duda, que aún siente, que aún tiembla antes de disparar. Él no la guía solo con poder, sino con comprensión. La empuja hacia el abismo para que descubra que la fe no está en la luz, sino en resistir la oscuridad sin perderte en ella. Hellsing es en esencia una historia sobre la fe. Pero no una fe religiosa, sino una fe humana. La fe en el valor, en el deber, en la identidad. En seguir adelante aun cuando el mundo se pudre a tu alrededor. Alucard es la representación de todo lo que el hombre teme ser y a la vez, de todo lo que anhela superar. Es la sombra que acecha detrás de nuestras ambiciones. Es el recordatorio de que la fuerza sin propósito se convierte en maldición, y que el poder sin límites termina devorando el alma. Hay una de esas que no se olvidan: Alucard rodeado de enemigos, sonriendo entre la masacre, no por placer, sino por una comprensión profunda. Porque cada bala, cada grito, cada vida que se apaga frente a él, le recuerda que está rodeado de lo que alguna vez quiso proteger: seres humanos. Imperfectos, frágiles, contradictorios, pero vivos. Y entonces, entre la sangre, su sonrisa se apaga. Porque en el fondo, Alucard no quiere ser un dios. Quiere ser un hombre otra vez. Esa es su tragedia. Y su redención. Alucard no busca venganza. Busca significado. Busca la respuesta a la pregunta que lo persigue desde su creación: ¿es posible que incluso un monstruo tenga alma? Su historia no responde esa pregunta. La deja flotando, como un suspiro entre la niebla. Y tal vez ahí radica su belleza. Porque el arte no siempre está en las respuestas, sino en las heridas que deja. En su enfrentamiento final, cuando la oscuridad se traga incluso la noción del tiempo, Alucard se disuelve entre las sombras, pero no como un derrotado. Lo hace como alguien que por fin comprendió que su inmortalidad no es un castigo, sino un recordatorio. Que su existencia tiene valor porque refleja lo más humano que existe: el deseo de cambio. Y en ese instante, la inmortalidad deja de ser prisión. Se convierte en espejo. Alucard nos enseña que todos llevamos una oscuridad dentro. Que todos tenemos algo que no queremos mirar. Pero también nos enseña que no hay luz sin sombra, ni redención sin caída. Que el verdadero poder no está en dominar, sino en comprender. Que el alma humana, por imperfecta que sea, sigue siendo el milagro más hermoso del universo. Cuando piensas en Alucard, piensas en el monstruo. Pero si lo escuchas con el corazón, descubres al hombre que llora dentro del monstruo. Al que se cansó de vivir entre la sangre, pero sigue caminando. Al que a pesar de todo, aún busca amar, aunque ya no pueda sentir el calor del sol. Y tal vez, en el fondo, esa sea la esencia de Hellsing: que incluso en el infierno, hay almas que aún creen en el cielo. Que incluso en la eternidad, hay quienes siguen deseando ser humanos. Y Alucard, el inmortal que nunca muere del todo, nos recuerda que la humanidad no se mide en latidos, se mide en la capacidad de seguir sintiendo, aunque el corazón ya no bombee sangre. Porque al final, no es un monstruo. Es una metáfora. Un símbolo. Una plegaria eterna que dice: no importa cuán oscuro seas, mientras recuerdes quién fuiste. Y ese eco, el eco del primer vampiro que soñó con ser humano, sigue resonando en cada uno de nosotros. Porque todos en algún punto, hemos sentido lo mismo: el deseo de redimir lo que somos, aunque ya sea demasiado tarde. Y tal vez, solo tal vez, en esa contradicción radica la belleza de estar vivos.